Días y bienvenido, Julio. Qué gusto conversar contigo nuevamente. Buenos días, Shirley. Saludos a ti, a tus oyentes y a tu equipo. Por favor, bueno, hay un aumento de casos de dengue en el país, es decir, hay una data, digamos, que compruebe que efectivamente es así, más allá de que, bueno, un conocido, un familiar ha estado hospitalizado o en los últimos días o ha reportado tener síntomas de dengue. Fíjate, siempre empiezo con lo mismo y es que no tenemos información epidemiológica oficial actualizada. El boletín epidemiológico no se produce desde el 2016. Por lo tanto, no podemos citar una data exacta. Ujú. La encuesta nacional de hospitales, que mide algunos eventos, también mide eventos como lo que se llama la clasificación de fiebres hemorrágicas o casos que pueden ser dengue, que entran a los hospitales, y el aumento de la curva ha sido notorio, sobre todo en el último mes. Es muy importante, sobre todo en las últimas 2 o 3 semanas. Y eso está en el contexto de que toda América Latina, ya desde hace unos 3 o 4 meses, viene presentando una gran ola de dengue que empezó en el sur, empezó en Uruguay, y después posteriormente se ha visto el mismo fenómeno en todos los países de la región. No hay ningún país de la región que no haya tenido actividad importante de dengue, y en Venezuela no era la excepción, pero como viene moviéndose del sur al norte, Mm. pues llegamos de últimos en la secuencia de América del Sur. Ahora, ¿es común en esta temporada de lluvia que tradicionalmente aumenten los casos de dengue en el país? En Venezuela ha tenido un cambio de patrón de dengue en los últimos 30 años. Anteriormente, las épocas habituales de dengue eran la época de lluvia clásica, que era abril, mayo, junio, y en los últimos 15 años la mayoría de los brotes que hemos tenido de dengue son más bien cercanos a diciembre. Y es probable que eso se explique por los cambios climáticos que se han producido en el mundo, porque no hay muchas más otras explicaciones para este cambio de estacionalidad. Mm. Igual ha pasado en otros países, o sea que pareciera que el impacto de los temas ambientales de alguna manera afecta también las enfermedades transmisibles. Sí. Ahora, a ver, ¿qué tan mortal es el dengue, no? Muy baja mortalidad, Ujú. menos del 1 por 1000 de los pacientes con dengue fallecen. Venezuela históricamente, en las epidemias anteriores, por el conocimiento que había de la enfermedad, esa era la tasa y era una de las tasas más bajas de la región. Sigue siendo así, sigue siendo bajo. Cuando tú ves las tasas de mortalidad ahorita, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que me imagino que se las da el Ministerio de Salud, Venezuela en este momento tiene una tasa de mortalidad que está un poco alta en relación a los países de la región. Pero es probable que eso se deba más que el virus sea más mortal en Venezuela, de que la tasa de denuncia oficiales que hay sobre los casos de dengue, del total de dengue y de eso cuántos fallecen, no sea ajustada. Es decir, al no haber tantos casos denunciados, no haber tantos casos diagnosticados de casos no complicados, la probabilidad de los casos complicados aumenta un poco. Es Mm. lo que yo pienso que debe estar pasando, porque no hay razones para pensar que el virus es peor en Venezuela. Nosotros en el Instituto de Medicina Tropical, que estamos haciendo PCR para dengue, Ujú. lo que hemos visto en los últimas, en este brote, es que fundamentalmente dengue 3. Hay 4 serotipos de dengue diferentes en el mundo. Mm. Venezuela ha tenido episodios donde tiene 2 serotipos, 3 serotipos, inclusive 4 serotipos. Y en este momento lo que hemos visto, fundamentalmente 3, casi 90%, y un poquito de 2, casi el resto del diez por ¿Cuál es la ciento que diferencia queda. de este, digamos, fenotipo con respecto a los otros? La verdad ninguno, la verdad ninguno, o sea, no hay síntomas de un serotipo diferente al otro. En general no podemos decir eso, pero lo que sí es que el serotipo 3 tenía mucho tiempo que no existía en Venezuela, y cuando te da serotipo 3, tú generas anticuerpos transitorios que duran un par de años contra ese serotipo específico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los pacientes con serotipo 3 son personas que no tenían anticuerpos previos contra casi ningún tipo de dengue, muchos de ellos personas jóvenes, pero al no haber serotipo 3 recientemente, entonces las manifestaciones son más obvias. Cuando tú tienes alguna forma de protección por la propia infección, porque tienes en los últimos años, últimos 2 o 3 años te dio dengue, y si te dio serotipo 2 y ahora hay serotipo 2, entonces es menos probable que tenga síntomas severos. Hmm. A ver, hablemos de los síntomas, ¿no? Como, bueno, por supuesto hay que hacerse la prueba, pero la diferencia del dengue, entre estos tipos de dengue, como dicen, no hay sintomatología que pueda diferenciar uno de otro, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo actúa la enfermedad o el dengue dentro del cuerpo?
el virus. Sí, la enfermedad es una enfermedad febril, o sea, tienes Ujú. que tener fiebre, te da un dolor de cabeza muy importante, te duelen los ojos, tienes molestias en la piel, es un malestar particularmente molesto y fuerte. Digamos, recuerda el COVID en la severidad del malestar. A diferencia de COVID e influenza, que también hay ahorita en el país, no tiene síntomas respiratorios, ¿ok? El dengue es fiebre, fiebre, fiebre y la gente no tiene tos, no tiene dolor de garganta o en todo caso es extremadamente raro. Entonces, cuando tú tienes fiebre y pasas 2 días con fiebre y no tienes otros síntomas, o sea, no tienes diarrea, no tienes ardor para orinar, no tienes síntomas respiratorios, lo más probable en este momento es que sea dengue. Entonces, tienes que, tienes que llamar a un médico o ir a un médico. Y voy a hacer un comentario en relación a la prueba. La mayoría de las pruebas que tenemos disponibles en Venezuela, que son pruebas de anticuerpos, son unas pruebas malas. Mala porque digamos, no es porque el laboratorio sea malo, sino porque la técnica de la prueba en general no es buena, la prueba de anticuerpos, y nosotros decimos que tiene una sensibilidad, es decir, que detecta solamente el 60% de los pacientes. Es posible que tú tengas dengue y 40% de los pacientes que tengan dengue la prueba le dé negativa. Mm. Nosotros estamos recomendando que se haga una prueba que tiene mucho mayor sensibilidad, que es NS1, ¿okay? Que da una sensibilidad que está cercana al 80%, y en algunos sitios, como el Instituto de Medicina Tropical, hacemos PCR, la gente va y se hace la prueba, el PCR está listo en el mismo día o el día siguiente, y la sensibilidad del PCR es 99%, mucho mejor. Igual las zonas nuevas técnicas, etcétera, etcétera. Obviamente no todo el mundo tiene acceso a hacérsela, pero sigue siendo en Venezuela la mayoría de las veces el diagnóstico del dengue clínico, es decir, el médico entrenado, una vez que hace un algoritmo de pruebas, de exámenes, de examen físico, interrogatorio, bueno, concluye que es dengue y la mayoría de las veces en realidad es dengue. Ahora, la mayoría de los casos, el dengue, bueno, puede manejarse o tiene un manejo, digamos, doméstico en el hogar. ¿Cuándo una persona debe hospitalizarse? ¿Cuál es el criterio? Sí, efectivamente, la gran mayoría de los pacientes se pueden manejar en su casa. Una de las razones por las cuales debe acudir al médico o tiene que ir a una emergencia. Por ejemplo, la fiebre es incontrolable. No te puedes hidratar por la boca, ¿ok? Es decir, el objetivo fundamental del manejo del dengue es la hidratación. Los pacientes no se mueren de hemorragia. O sea, el nombre de dengue hemorrágico se ha recomendado que debe sacarse porque la mayoría de la gente entiende la complicación de dengue hemorrágica y que si no sangra no estoy complicado. La mayoría de las complicaciones son por deshidratación, no por sangrado. Entonces, el objetivo fundamental es hidratarse. Si tú no te puedes hidratar, por ejemplo, porque tienes náusea o tienes vómito, o cualquier otra razón, tienes que irte a hospitalizar para que te pongan la hidratación por la vena. Es recomendable en el curso de la enfermedad, no muy temprano, quizás al tercero, cuarto o quinto día, hacerse exámenes en laboratorio, porque permite saber cómo están las plaquetas, cómo están los glóbulos blancos, cómo Mm. están las transaminasas, que son los exámenes que más se alteran. Y eso dice un poco cuánto tiempo tienes que tener de reposo, qué otras medidas tienes que hacer eventualmente para seguirte vigilando, y el manejo de la fiebre, que recomendamos que no debería ser con medicamentos que afecten las plaquetas, pero utilizamos fundamentalmente paracetamol o acetaminofén, que no afecta la cascada de coagulación Ujú. y no evita el tema. El mecanismo es que el dengue produce un fenómeno que se llama fuga capilar, que las células endoteliales, que son las células que recubren nuestros vasos, nuestras arterias y nuestras venas, filtran agua desde nuestras venas hacia afuera. Nos deshidratamos dentro de nosotros mismos. No es que perdemos agua visible, sino que el agua que está dentro de nuestras venas se sale por ese fenómeno de fuga capilar, y por eso es que es importantísimo mantenerlos hidratados. Lo otro, Julio, importante es el tema de la prevención, ¿no? Entender también cómo se transmite, que no se transmite persona a persona, sino a través del vehículo, es un zancudo, ¿no? El Aedes aegypti. Sí, es una enfermedad vectorial, Ujú. la transmite el Aedes, y siempre le transmite esto. Esta semana yo creo que el 80% de los pacientes que he visto han tenido dengue. Yo le digo, no tienes que tratar de que si hay un caso de dengue en tu casa, no haya el segundo caso de dengue en tu casa, porque el mosquito te picó en tu casa. El mosquito pica entre las 6 y las 7 de la mañana y entre las 6 y las 7 de la noche en el caso de Venezuela, en este momento, por la modificación del sol. Entonces, tienes que protegerte esa hora, sobre todo esa hora, proteger a los vulnerables, pero además Mm. tienes que buscar los reservorios, porque si tú no buscas los reservorios, no estás haciendo mucho. El mosquito tiene la capacidad de reproducirse más o menos en promedio de 7 a 10 días, pero en 7 a 10 días un mosquito de Aedes puede producir cientos de huevos que se convierten en larvas que se van a convertir en adultos. Mm. Entonces, el concepto de que cuando tengo un caso de dengue en la casa, tengo que evitar el segundo caso, es algo que no hemos entendido o no lo hemos explicado en todo caso. Pero tú tienes que hacer una
tienes que tener actividad o tienes que ser proactivo en el tema de tratar de eliminar los criaderos para evitar que sigan habiendo casos dentro de tu casa, porque lo habitual es, si hay un primer caso y ya a los 4 o 5 días viene otro, porque no tuviste la precaución de combatir el mosquito y ubicar las larvas y los vectores. Sí, sobre todo evitar los depósitos de agua que están descubiertos, eso es muy importante. Y bueno, pasa mucho aquí por el tema del agua, ¿no? Hay mucha gente Sí, que acumula agua, guarda agua y bueno, cuando no se maneja de forma adecuada, eso se convierte en un criadero de Aedes aegypti. así es, por los temas conocidos del agua, Sí. casi que no hay sitio en Venezuela donde no se guarde agua, Ujú. pero guardarla tapada, usar esa agua que se guarda a los 2 o 3 días y no mantenerla ahí durante semanas, cosas como el platico de la mascota, de la comida de la mascota, chapas de refresco, inclusive las bromelias, que es súper común en nuestro país, Ujú. que las tengamos en los jardines o en las casas, en los materos, son fuentes de inacabable de mosquitos. Entonces, buena parte del combate al mosquito tiene que ser intradomiciliario. Las fumigaciones con adulticidas, que son sustancias químicas que matan al mosquito adulto, en general son muy poco efectivas. Ah, sí. La efectividad, Ujú. sí, porque matan al mosquito que está volando, pero ese mosquito ya puso 100 huevos los días anteriores, entonces Ujú. tú tendrías que estar fumigando con esos elementos todos los días para poder matar generaciones de mosquitos, lo cual es biológicamente imposible por el tema de la toxicidad de esos productos. Entonces, se deberían utilizar para fumigar elementos de depósito, o sea, elementos químicos que se depositan y evitan que las larvas eclosionen. Son larvicidas. Esos spray que matan los adultos, pero no matan las larvas. Ujú. Entonces, el único químico que mata las larvas es el abate, es un producto químico que solamente distribuye el Ministerio de Salud y que, bueno, tiene sus particularidades. Pues entonces, nuestra recomendación es que el 80-90% del combate sea cuerpo a cuerpo, nosotros dentro de nuestras casas, porque el Aedes es un mosquito domiciliario, vive con nosotros, es como nuestra mascota, como el perrito, como el gatico, lo criamos nosotros y lo mantenemos nosotros. Entonces tenemos que combatir ese Aedes a costa de lo que sea, porque es el que transmite la enfermedad. Julio, ya tengo que despedir. Recuerda la hora que la gente está más expuesta, más vulnerable a ser picada por este tipo de zancudo, de mosquito. El amanecer y el atardecer, que es la hora donde cambia el sol, donde cambia la luz en nuestro país en este momento por un fenómeno genético del mosquito, no porque el mosquito, sino él se tiene que alimentar a esas horas. Y les recomiendo un podcast que hicimos en Unión Radio Web, lo buscan en Parte Médico, ponen el Ujú. buscador de YouTube, Julio Castro, manejo del dengue en la casa, y ahí van a ver todas las medidas con mucho detalle, qué hacer, qué no hacer, qué cosas sirven, qué cosas no sirven. Y hay otro podcast sobre el tema del mosquito que les recomiendo que se lo vean porque tenemos que hacernos expertos en dengue hasta que pase la epidemia. Así es. Bueno, te agradezco mucho, Julio, que nos hayas comentado sobre este reciente aumento de los casos de dengue en Venezuela, a pesar de que no hay una data, digamos, oficial, pero sí puede, digamos, en clínica ver cómo ha habido un aumento, sobre todo del dengue, decía el de serotipo 3 aquí en el país. Gracias, Julio. @Julio Castro M, por allí lo pueden seguir también y bueno, tener acceso a la información a través del podcast de Parte Médico en Mundo UR. 6:54, vamos con nuestra recomendación musical del día. La canción para iniciar. A causa de una